Bonnie y Clyde. Una crónica de amor, crimen y carretera. Capítulo primero, donde el amor no pide permiso. El año era 1930, y Estados Unidos estaba de rodillas. El país entero se desangraba por las grietas de la Gran Depresión. Las fábricas habían callado sus rugidos. Las ciudades, antes orgullosas, se hundían en el polvo de las promesas rotas. En los campos del sur, el algodón marchito era todo lo que quedaba de la abundancia. Y en las calles, el hambre tenía forma de miradas vacías, de zapatos rotos, de hijos que dejaban de preguntar por la cena. Fue allí, en ese mundo gris, donde dos almas se encontraron y decidieron no inclinar la cabeza. Bonnie Elizabeth Parker y Clyde Chestnut Barrow. Ella, la poeta de labios rojos y mirada de tormenta, nació en Rowena, Texas, en octubre de 1910. Su padre murió cuando ella tenía apenas 4 años. Desde entonces, su madre Emma trabajó sin descanso, lavando ropa para sostener a Bonnie y sus hermanos. La niña creció en Cement City, una zona industrial de Dallas, con el sonido constante de los trenes como telón de fondo. Soñaba con ser actriz, o escritora, o simplemente libre. Y escribía. Vaya si escribía. En sus libretas escondidas, Bonnie guardaba versos sobre el amor, la cárcel, el crimen y la muerte, como si ya supiera lo que le esperaba. Clyde nació en 1909, un año antes que Bonnie. Hijo de una familia pobre de granjeros que perdió su tierra, terminó en los suburbios polvorientos del oeste de Dallas. Desde joven supo que el mundo no le daría nada. Así que empezó a quitárselo. Raterías. Robos de autos. Asaltos menores. Para los 17 años ya era conocido por los sheriffs del condado. Pero lo que no sabían era que Clyde no robaba solo por codicia. Robaba porque estaba harto. Hartísimo de las reglas impuestas por hombres ricos con uniformes limpios. Cuando Bonnie y Clyde se conocieron en 1930, él ya estaba marcado por la cárcel. Ella, atrapada en un matrimonio muerto, se aferraba a cualquier chispa que encendiera su alma. Esa chispa fue Clyde. Él apareció en su vida como un trueno en la sequía. Flaco, nervioso, con una sonrisa insolente y una mirada que parecía decir, yo ya estuve donde tú temes ir. Se conocieron en casa de una amiga en común. Según cuentan, Bonnie tenía una espátula en la mano cuando lo vio por primera vez, y él estaba sentado en una silla como si ya fuera dueño del lugar. Hablaron poco. No hizo falta. A los pocos días, ella le estaba ayudando a esconderse de la policía. A la semana, dormían en la misma cama. A los 2 meses, robaban bancos. Capítulo segundo, polvo y gasolina. Amaban la carretera. La amaban más que cualquier ciudad, más que cualquier cama, más que cualquier hogar. Porque en la carretera no había jueces. No había fronteras. Solo asfalto caliente, viento en el rostro y el rugido del motor como única compañía. Bonnie se convirtió en algo más que cómplice. Era su igual. Leía mapas, planeaba rutas de escape, afilaba su ingenio mientras él cargaba armas. Ella no disparaba tan a menudo como Clyde, pero cuando lo hacía, era con precisión quirúrgica. Su verdadero poder era su mente. Y su lealtad. Porque nadie, ni siquiera Clyde, podría amar como Bonnie lo hacía, con todo, sin reservas, sin frenos. Formaron la Barrow Gang, junto a Buck Barrow, el hermano de Clyde, y su esposa Blanche. También se les unieron otros forajidos de poca monta. El grupo comenzó robando tiendas, luego bancos pequeños, estaciones de servicio, y pronto se convirtieron en una amenaza real para la ley. Los periódicos comenzaron a publicar sus fotos. Especialmente una imagen, Bonnie, con un cigarro en la boca y una pistola en la mano, posando junto a un coche robado. La opinión pública se dividió. Algunos los veían como criminales sin alma. Otros los veían como una pareja de Robin Hoods modernos.
Jóvenes, guapos, peligrosos. Rebeldes en un mundo que ya no tenía espacio para los sueños. Pero la carretera también cobra su precio. Cada tiroteo era una ruleta rusa. Cada noche sin dormir, una gota más en el vaso. Cada amigo muerto, una grieta más en el alma. Y a pesar de todo, ellos seguían. Porque sabían que no había marcha atrás. Capítulo 3. Sangre en el asfalto. El año era 1932. Las carreteras eran delgadas venas de tierra y el país seguía sangrando por dentro. Para entonces, la Barrow Gun ya no era un rumor. Eran una amenaza. Una leyenda. Una pesadilla. Y en las estaciones de radio, las voces de los locutores temblaban cada vez que pronunciaban sus nombres, Bonnie y Clyde. Los robos eran cada vez más osados. Clyde, con su mente fría como acero, planificaba cada golpe con precisión militar. Estudiaba horarios bancarios, rutas de patrullaje, tiempos de respuesta. Bonnie lo seguía, no como sombra, sino como llama. Encendía cigarrillos con las manos aún manchadas de pólvora y escribía poemas al borde de las ventanas, mientras el motor del Ford V8 rugía bajo sus pies. Ese Ford era más que un auto. Era un símbolo. El único coche lo suficientemente veloz para dejar atrás a los sheriffs y sus balas. Robado, por supuesto. Como todo en sus vidas. Y como todo lo robado, sabían que algún día lo perderían. La violencia crecía. En un asalto en Hillsborough, Texas, un hombre inocente murió. En otro en Sherman, Clyde ejecutó a un oficial que intentó detenerlo. Poco a poco, la línea entre defensa y asesinato se borraba. Cada crimen dejaba una marca, una sombra, un peso más sobre sus nombres. Ya no eran solo rebeldes. Eran fugitivos condenados, perseguidos por la ley, por el destino, por el propio tiempo. Y sin embargo, cuando caía la noche, cuando el mundo se apagaba, ellos eran simplemente dos cuerpos entrelazados en una cama improvisada, el asiento trasero de un coche, una granja abandonada, una cabaña prestada por algún aliado del camino. Ahí, Bonnie le recitaba versos suaves, y Clyde le acariciaba el cabello como si pudiera protegerla de todo. Sabían que estaban perdidos. Y aún así, se amaban como si fueran eternos. Capítulo 4. La muerte tiene hermanos. El verano de 1933 fue el principio del fin. Buck Barrow, el hermano mayor de Clyde, había sido herido de gravedad durante un tiroteo en Platte City, Missouri. A pesar de las súplicas de Blanche, su esposa, Clyde no quiso abandonarlo. La banda se refugió en un campamento cerca de Dexter, Iowa, pensando que podrían curarlo allí. Pero el mundo ya no les daba treguas. Un grupo de oficiales los localizó. La emboscada fue rápida y brutal. Las balas llovieron como castigo divino. Bonnie resultó herida en la pierna. Buck fue alcanzado en la cabeza. Blanche quedó ciega de un ojo por los vidrios rotos del coche. Clyde, sangrando pero en pie, cargó a Bonnie en brazos mientras la sacaba del infierno. No era la primera vez. No sería la última. Buck murió unos días después, en custodia. Blanche fue capturada. La Barrow Gun ya no era un grupo. Era solo dos. Bonnie y Clyde. La última danza. Capítulo 5. El poema final. Los días se hacían más cortos. Las noches, más largas. El amor, más profundo. En un cuaderno arrugado, Bonnie escribió su último poema, titulado The Trail's End. Un verso sencillo, de esos que duelen por lo cierto. Algún día caeremos juntos, y los sabuesos dirán que la ley venció al crimen, y eso está bien. Pero mientras podamos, correremos sin parar. Porque es mejor morir amando que vivir sin amar. Lo dejó en la guantera del coche, por si acaso. Y entonces llegó mayo de 1934. Capítulo 6.
La carretera no perdona. Era mayo de 1934. Las flores empezaban a romper la tierra, y los árboles del sur se agitaban con un viento que parecía traer presagios. La primavera, normalmente portadora de nuevas vidas, aquella vez traía consigo la muerte. Y la carretera, testigo de tantas huidas y promesas rotas, preparaba su último acto. Bonnie y Clyde seguían huyendo. No por codicia. No por gloria. Sino porque ya no sabían hacer otra cosa. Vivían entre moteles olvidados, caminos secundarios, y la sombra constante de una traición. No confiaban en nadie. Ni en amigos, ni en parientes, ni en la noche. Dormían por turnos. Soñaban poco. Vivían al filo, como una cuerda tensa que no se rompe solo por milagro. Pero incluso los más salvajes necesitan confiar en alguien. Ese alguien fue Henry Medvin, un joven delincuente que se había unido temporalmente a ellos. Lo rescataron de la cárcel, compartieron pan y asaltos. Lo trataron como a un hermano. Lo que no sabían es que el padre de Henry, Iversen Medvin, ya negociaba con la ley. Capítulo 7. El último cruce. El sheriff Frank Hame los venía cazando desde hacía meses. Era un tejano duro, sin alma para el romanticismo. No veía en Bonnie y Clyde a una pareja trágica. Veía asesinos. Punto. Con un grupo de 6 agentes armados con rifles de asalto y escopetas, tendieron una trampa. La promesa era simple: si Iversen Medvin colaboraba, su hijo recibiría un trato más leve. Él accedió. Les dijo cuándo pasarían Bonnie y Clyde por Bienville Paris, Luisiana. Les mostró la curva exacta del camino donde solían detenerse. Era una trampa perfecta. El 23 de mayo de 1934, a las 9:15 de la mañana, el sol apenas comenzaba a calentar la tierra cuando el Ford V8 apareció en el horizonte. Bonnie y Clyde iban solos. Reían, según algunos. Él manejaba. Ella leía un poema. La radio sonaba bajito. No sabían que la muerte los esperaba tras unos arbustos. Se detuvieron al ver el camión de Medvin estacionado en la curva. Pensaron que algo iba mal. Clyde frenó. ¿Y entonces? Sin una palabra. Sin una advertencia. 130 disparos fueron descargados en menos de 20 segundos. Ráfagas de escopeta. Rifles automáticos. Pistolas. Una sinfonía brutal de fuego, humo y traición. Las ventanas del coche estallaron. El motor rugió una última vez antes de morir. El cuerpo de Clyde cayó con la cabeza hacia atrás, aún con las manos en el volante. Bonnie gritó. No por miedo, sino por él. Un grito que, dicen, hizo temblar a los hombres armados antes de vaciarle el resto del cargador. Cuando el humo se despejó, había silencio. Polvo. Y muerte. Capítulo 8. La eternidad no tiene prisa. El auto fue exhibido. Las fotos se multiplicaron como peste en los periódicos. La gente se agolpaba para ver el coche de los amantes malditos. Algunos robaban pedazos de la tapicería como reliquias. Otros lloraban. Pero Bonnie y Clyde no fueron enterrados juntos. Ella descansa en Dallas. Él también. Pero en tumbas separadas, por decisión de sus familias. Y sin embargo, la historia no se ha detenido desde entonces. Porque Bonnie y Clyde no fueron simplemente criminales. Fueron espejo de un país roto. Fueron amor en tiempos de desesperanza. Fueron fuego contra un mundo de hielo. Vivieron a su manera. Murieron a su manera. Y por eso, aún se los recuerda. Bonnie, con su cuaderno de poemas. Clyde, con su arma oxidada y su corazón lleno de cicatrices. Juntos. Siempre en fuga. Y aún hoy, si manejas de noche por alguna carretera del sur, hay quienes aseguran que se los puede ver. A ella, recitando un verso.
A él, sonriendo al volante. Y al viento, llevándose la última nota de la balada. Epílogo, el poema que sobrevivió. Algunos dirán que fuimos locura y violencia. Otros, que fuimos amor disfrazado de crimen. Pero tú y yo, Clyde, sabemos la verdad. Éramos solo dos almas que no encajaban en el mundo. Así que lo rompimos, antes de que él nos rompiera a nosotros. Bonnie Parker.